Ahora, para ver realmente la abstracción en acción y que ganamos, bueno, la abstracción en acción primero, entonces vamos a hacer el cálculo de pi en paralelo. ¿Saben qué es pi, cierto? 3.1415, o sea, la constante pi. Entonces, nos vamos a inventar un método para calcular pi. Miren que es lo más de sencillo para calcular pi. La idea es la siguiente. Tengo un cuadrado, tengo un círculo de radio 1 enmarcado en un cuadrado. Obviamente el cuadrado será de radio, de lado 2. Bien. Entonces, en este círculo de radio 1 y cuadrado de lado 2 con el mismo centro, voy a, voy a generar con una, aleatoriamente, con una distribución uniforme, puntos de ese cuadrado. Los puntos de ese cuadrado los voy a generar aleatoriamente y miren lo siguiente. Primero que todo, miren lo siguiente. El área de este círculo, pi por el radio al cuadrado, o sea, pi por 1 al cuadrado. El área del cuadrado es 2 por 2, 2 al cuadrado. Luego, la proporción entre el área del círculo y el área del cuadrado, si yo digo el área del círculo y el área del cuadrado, me da pi cuartos. O sea que la proporción de números que están por fuera del área del círculo es pi cuartos. Y la proporción de puntos que están por dentro del círculo es 3 pi cuartos. ¿Sí? Bien. O sea que si yo saco al azar un punto, un par de puntos, digamos, entre cero en este círculo, si yo escojo al azar un par de puntos en ese círculo, un punto de que un par de coordenadas en ese círculo, entonces lo más probable, si saco al azar 30 o 50 de esos al azar, entonces, y miro cuántos quedaron adentro y cuántos quedaron afuera, pues la proporción debería ser alrededor de pi cuartos. ¿Por qué? Porque esa es la proporción del área del círculo con respecto al área del cuadrado. Entonces, si yo los saco al azar, entonces me tiene que dar pi cuartos, la proporción. Entonces, con esa idea eh, vamos a estimar lambda y con lambda vamos a estimar pi. O sea, vamos a estimar lambda haciendo un muestreo aleatorio de puntos dentro del cuadrante superior derecho del cuadrado, o sea, en este pedacito. Vamos a generar puntos allí, ¿cierto? Y vamos a mirar qué porcentaje de ellos cae dentro del círculo. Entonces, eso me debe dar cercano a pi cuartos. Si los puntos son sacados al azar realmente, uniformemente, pues algunos quedarán afuera, algunos quedarán adentro, pero si son uniformes, debería dar hacia pi cuartos los que caen afuera sobre los que caen adentro. Los que caen afuera, los que caen adentro. Entonces, si multiplicamos eso por 4, pues eso me va a dar pi. Porque si esa me va a dar pi cuartos, se me va a dar pi. Esa es la idea para estimar el valor de pi. Entonces, vamos a ver el programita para estimar el valor de pi. Entonces, el programa para estimar el valor de pi es este. Lo primero está el programa que cuenta, perdón, que el programa que genera un número de puntos al azar, iter, puntos al azar, y luego de generar esos números puntos al azar, entonces mira cuántos de esos cayeron dentro del círculo y cuántos cayeron por fuera. Entonces, por ejemplo, aquí dice, con esta función random x igual a random, entonces genera un nuevo, va a generar tiene una nueva generación de números aleatorios entre 0 y 1. Con esta va a generar números aleatorios entre 0 y 1. Con una distribución uniforme, pero números diferentes. Entonces, al principio, yo voy a ir contando cuántas veces, cuántos de esos puntos van a caer dentro de... Esto lo puede hacer funcionar también. Lo que pasa es que, bueno, ya venían así. Eh, para ir de 0 hasta el número de iteraciones, el número de puntos que yo quiero hacer, entonces genero un nuevo punto en X, un nuevo punto en Y. Genero el next double, se llama eso, entonces me da un número entre 0 y un número entre 0 y 1. Y luego, entonces miro si x al cuadrado más y al cuadrado es menor que 1. Si x al cuadrado más y al cuadrado es menor que 1, quiere decir que está dentro del círculo. Y si no está dentro del círculo es porque es mayor que 1, porque el círculo son todos los que son menores o iguales que 1. Entonces, cuento si está dentro del círculo.
y al final entonces tengo cuántos, me devuelve esto, cuántos generaron dentro del círculo. Y para calcular pi la cosa es sencilla, simplemente eh, llamo a esa función el número de iteraciones que yo quiera. O sea, Monte Carlo pi recibe cuántas iteraciones hay que hacer. Entre más iteraciones, más exactitud debería haber. Pero bueno, más muestreo hay. Entonces, cuento cuántos de esas iteraciones pegaron dentro del círculo, multiplico por 4, y eso me va a dar no, cojo las iteraciones, divido por cuántas iteraciones en total fueron, y esto me da pi cuartos, o una estimación de pi cuartos, lo multiplico por 4 y eso me da pi. Básicamente es lo que hace esto. Entonces vamos a jugar a calcular el valor de pi de esa manera. Entonces está el programita que genera. Me falta importar este. Listo. Entonces el programita que genera, el programa que genera los números, los puntos en el círculo o de fuera del círculo y en el cuadrado, mejor dicho, en el primer cuadrante. Y luego está el programa que calcula pi a partir de un número de iteraciones que yo quiera hacer. ¿Sí? Y ahora sí vamos a hacer Monte Carlo pi de, no sé, vamos a hacerlo con 500 o con 50. 3.44, está bien lejos de pi, ¿sí o no? Pero es porque con 50 números al azar, puntos al azar es muy poquito. Entonces vamos a hacerlo con más, vamos a hacerlo con 500. Ya está más cerquita, ¿cierto? Vamos a hacerlo con más. Bueno, y en todo caso, como es aleatorio, todas las veces no da lo mismo, ¿cierto? O sea, el mismo llamado con el mismo número no siempre da lo mismo. Pero ahí da más o menos cerquita, o sea, más o menos cerca de pi. Entonces es una manera de estimar pi, ¿cierto? Ya la tenemos. ¿Quedó clarísima? Entonces ahora queremos hacer lo mismo, pero en paralelo. Entonces, ¿qué voy a hacer para hacerlo en paralelo? Para hacerlo en paralelo, lo muestro aquí grandes que hay chiquito no me gusta. Entonces, para hacerlo en paralelo, entonces miren lo que vamos a hacer. Como paralelo solo coge dos cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? Es la idea es entonces coger, tengo que hacer, no sé, eh, o sea, n iteraciones. Tengo que hacer el muestreo de n puntos. Entonces yo digo, bueno, si no hacemos n puntos, puedo generar n cuartos puntos, n cuartos puntos, n cuartos puntos, n cuartos puntos en paralelo. Esa es la idea. Entonces, y después lo que hago es mirar cuántos, generar n cuartos puntos en paralelo con estos n cuartos puntos y en paralelo con estos otros n cuartos y en paralelo con iter menos 3 por iter cuartos para que la suma de todo esto dé iter. O sea, si iter no es múltiplo de 4, entonces iter sobre 4 no va a ser, esto va a ser un entero, y la suma de estos no va a dar. Si iter es múltiplo de 4, de aquí podría poner iter sobre 4 también. Pero como no necesariamente va a dar exacto, entonces iter sobre 4 números, iter sobre 4 números, iter sobre 4 números, iter menos 3 por iter sobre 4 números, y ahí genero iter números. Pero lo genero en 4 procesos en paralelo. Este es un proceso en paralelo, este es otro proceso en paralelo, y entonces puse en paralelo dos procesos en paralelo, entonces me quedarán 4 procesos en paralelo, este con este y este con este.
Y cada uno me va a dar un resultado. O sea, el primer pedazo me va a dar cuántos puntos, el segundo cuántos puntos, el tercero me da cuántos puntos y el cuarto me da cuántos puntos allá. Y entonces lo que hago es sumar todos esos puntos, que son los que quedaron en el círculo, lo divido por iteración y lo multiplico por 4. O sea que lo que hice fue paralelizar la generación de puntos. En lugar de generar n puntos secuencialmente, genero n cuartos, n cuartos, n cuartos, n cuartos, esos 4 de n cuartos paralelamente. De manera que eso es lo que hago. ¿Por qué no generar, eh, si voy a generar 500.000, por qué no generar 500.000 en paralelo cada uno por aparte? Porque mientras pongo paralel, 500.000 paralel, eso se va a comer todo el tiempo que se va a comer hacer las cosas. Entonces, uno no puede paralelizar de esa manera, uno tiene que paralelizar como por pedazos. ¿Sí? Ahora, este M count iter, eh, este M count iter es secuencial, ¿cierto? Porque este no lo cambié. Cambié fue el Monte Carlo pi para generar en paralelo 4 pedacitos. Pero este no paralicé M count, paralicé Monte Carlo pi, que es el que genera el que manda a generar los n números aleatorios, los n puntos aleatorios. Entonces, miremos eh, a este funcionando. Y pues bueno, o sea, funciona. O sea, poner el paralelo no me cambia la semántica de lo que estoy haciendo. ¿Sí me entienden? O sea, es lo más importante de todo esto, es esta abstracción no me cambia lo que esto va a devolver. Lo único que cambia es que si tengo suficientes recursos, ese paralelo puede hacer que eso funcione más rápido. Pero todavía no hemos visto cómo medir tiempos, entonces hasta que no mida cómo medir tiempos no les puedo mostrar eso. ¿Sí? Por ahora lo que me interesa es que vean cómo paralelizar. Entonces, que cogí un problema que era generar n puntos aleatorios y dije, pues lo voy a generar en en 4 procesos que cada uno genera n cuartos puntos aleatorios. Y a eso los pongo en paralelo. Entonces, fíjense que paralelizar no es tan difícil, es imaginarse que esos procesos, la generación de estos números no tiene nada que ver con la de estos, ni con la de estos, ni con la de estos. Los puedo hacer por aparte y no pasa nada. Entonces, ni lo uno depende del otro, ni nada de eso. Entonces, eso es lo que puede uno paralelizar. Entonces, cuando uno pueda paralelizar algo, dice, oh, esto se puede paralelizar. Ahora, si no hay nada, si estoy en una máquina que no paralel puede por dentro decir, si no hay sino un núcleo, entonces simplemente genere E1, E2 y hace lo mismo que hacía sin paralelizar. Pero si sí hay núcleos, entonces el paralel puede por dentro decir, sí tengo, entonces hago estas tareas y se va a paralelizar algo. Entonces, paralel es una abstracción que me permite paralelizar las cosas. Ahora, ¿cómo hago para medir el tiempo de estas cosas? Entonces, hay hay una cosa para medir tiempo que se llama el org escalameter, que más tarde lo vamos a ver en detalle, pero ahorita lo vamos a ver solo ahí muy rápido. Entonces, ese señor tiene una función que se llama measure, medida, que adentro le pongo lo que yo quiera ponerle y él mide tiempos. ¿Sí? Por ejemplo, pues vamos a ponerle que me mida el tiempo que se demora. eh, Esto sí. Esto. Entonces ya no me va a sacar el resultado. Él va a calcular eso, pero él no me va a dar el resultado, sino me va a decir cuánto tiempo se demora. 7.88 milisegundos. Y si yo le quiero decir, ¿y cuánto se demora el pi, el otro que tenía allí? Entonces, ¿cómo llamaba el otro?
¿Cómo llamaba el otro? Ah, secuencial. 24 minutos. ¿Diferencia? ¿Cuál fue más rápido? Tengo el paralelo, tengo el secuencial. Tengo el paralelo, tengo el secuencial. No siempre se demora lo mismo. Esos números dan diferentes. Entonces después vamos a ver que realmente detrás de esta máquina funcionando hay muchas cosas funcionando. Entonces puede haber recolección de basura, puede haber un poco de cosas que afectan el tiempo. Entonces no va a ser suficiente medir el tiempo así, decir cuánto se demoró esta corrida. Vamos a tener que hacer cosas para medir mejor el tiempo. Pero esto nos da una idea de cuánto, mide todo lo que ganamos. Ganamos como 4 veces la velocidad. ¿Sí? De pronto no 4 exactamente, un poquito menos de 4. ¿Cómo daría uno para averiguar cuánto hubo de aceleración? ¿Qué harían ustedes? ¿Dividir cuál con cuál? Ah, muy bien, entonces hagámoslo de una vez. Eh, si yo cojo el secuencial, este es el secuencial, y lo divido en el paralelo, eso me debería dar la aceleración, ¿cierto? ¿Cuánto más rápido fue el paralelo? Si el secuencial es más rápido que el paralelo, pues esto va a dar, eh, esto va a dar menor que 0, menor que 1. Si el secuencial es más lento que el paralelo, pues va a dar mayor que 1. Entonces la aceleración, si da mayor que 1, el número que me da ahí es la aceleración de las... Bien. Pero no te enseño una cosa, es que este measure me devuelve, no me devolvió un doble, sino me devolvió una vaina que se llama, es un tipo que se llama quantity de doble, que es un tipo de escalímetro. Entonces cuando yo haga esto va a fallar, va a decir que él no sabe hacer esa vaina. Entonces, simple, lo hice a propósito para decirles que, ay, esto, ya me perdió dónde estaba yo. No, esto tiene un poco de cosas viejas, mías. Ya voy a llegar, ya voy a llegar. Eso. Entonces, lo que pasa es que hay que decirle el valor que da esa cosa, hay que decirle a ese quantity double le dice punto value y le devuelve el doble asociado a eso. Y a este le devuelve, le dice punto value y le devuelve el doble asociado a eso y ahí sí puede hacer la división. Aceleración 3,60 y pico. No fue 4 exactamente, fue 3,60 y pico. Porque poner a funcionar el paralelo come tiempo. Entonces, a pesar de que lo divide en 4 pedazos, uno ya esto va a ir 4 veces más rápido, pues no va 4 veces más rápido. Pero vea, fue 3,69 veces más rápido. Con esa medida que hicimos aquí, que no es la medida más exacta, pero bueno, es una medida. ¿Listo? Ese es el paralelo.